Bueno, la clase de hoy tiene que ver con los espacios educativos. Vamos a trabajar sobre un escrito de María Belén Fernández llamado De la arquitectura escolar a la cartografía cultural. Ella habla en su escrito sobre los espacios educativos del espacio y su significatividad, ¿no? El espacio tiene un contenido simbólico y mítico al mismo tiempo, ¿no? Y que muchas veces responde ese espacio al modelo pedagógico del momento, ¿no? La construcción de esos espacios, o lo que hemos hablado en la clase anterior justamente, es la construcción de esos espacios responden a modelos pedagógicos, ¿no? Que son el mandato impreso en uno de los escenarios cotidianos de interacción que la modernidad le ha asignado a la infancia. Ese escenario de interacción es la escuela, ¿no? La escuela, como la conocemos desde la modernidad, ha sido ese espacio privilegiado para los niños, en donde de encuentro y de aprendizaje, por supuesto, para los niños. Ahora, la construcción, ese espacio está cargado de significados. Y la distribución de los espacios, un poco lo que hablábamos la semana pasada, esa distribución de espacios, esa manera de ver una escuela, cuando nosotros ingresamos a una escuela y vemos que tienen similitudes unas y otras, responde a una manera de pensar la educación, a un modelo pedagógico hegemónico de la modernidad. Ahora, ¿cuál es el imaginario social escuela que en cada época histórica definió el diseño de edificios escolares? Vamos a ver que a lo largo de la historia, de la humanidad inclusive, bueno, hay un imaginario social de lo que es la escuela, de lo que debería ser, cómo debería ser una escuela, y eso se ve reflejado en sus edificios. ¿Cuáles son esos modelos pedagógicos? Y acá también lo vamos a ver reflejado en la arquitectura escolar, ¿no? ¿Cuál es la función asignada a la escuela? Un poco de lo que hablamos en la clase pasada, en la clase presencial, que hablábamos, ¿no? Cuáles eran las tres funciones principales asignadas a la escuela y cómo se veía esas funciones, el cumplimiento de esas funciones también en concordancia, digamos, con esa arquitectura escolar. Y cuando hablamos de la escuela, ¿qué decimos? Un establecimiento, una institución, un lugar, un espacio, una sede, es decir, todas esas cosas, pero todas esas cosas no son solamente un lugar arquitectónico, sino que es un lugar cargado de significados, en donde cada una de las, desde la puerta de ingreso, tiene un significado marcado. Algunas conceptualizaciones así rápidamente de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? La noción de escuela-institución da cuenta de una parcela del espacio social, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las instituciones nacen en la modernidad respondiendo a necesidades de la sociedad. Los campos sociales constituyen espacios estructurados que para funcionar necesitan de una dimensión simbólica. Ya vamos a ver muy bien esto de lo que es la dimensión simbólica. Y justamente para que una escuela, o sea, solamente una escuela, un edificio no funciona por sí mismo, sino tiene un significado una dimensión simbólica, que es justamente de darle significado a determinados símbolos que hacen que una escuela. ¿Cómo nos damos cuenta? Muchas veces que es una escuela, quizás porque tenga un mástil, porque vemos una bandera, porque vemos niños, porque vemos bancos, porque hay un montón de símbolos que nos hace dar cuenta que es una, ¿no? Cada una de las instituciones creadas que existen en la actualidad y han existido, fíjense que tienen características, que tienen símbolos propios. ¿Cómo nos damos cuenta que una iglesia es católica? Porque hay varias parecidas, pero ¿por qué nos damos cuenta que una iglesia es católica? Porque tiene una cruz al frente, digamos, arriba, siempre hay una torre con una cruz. Siempre. Fíjense, si no tiene una cruz,
no es, es una iglesia, pero no católica. Entonces, todos esos símbolos dan cuenta, tienen un significado, ¿no? Si entramos a un edificio donde hay un símbolo, el símbolo, por ejemplo, de la iglesia judía, bueno, vamos a encontrar un símbolo y determinado, nos damos cuenta, ya lo tenemos como naturalizado, pero ustedes si se fijan, cada institución, cada espacio social tiene significados, tiene símbolos y que tienen significados, ¿no? Dentro y fuera del aula rigen acciones simbólicas, el patio, los pasillos, los baños, los rincones, la vereda de entrada. Cada uno posee rituales propios del mundo simbólico que constituyen. Piensen ustedes, y después cuando nos encontremos en el próximo viernes en nuestro encuentro presencial, cuáles son esos símbolos, ¿no? Cuando hablamos del patio, es lo mismo estar en el patio que en un pasillo, es lo mismo estar dentro del aula que en el pasillo. ¿Qué significa si en el tiempo de clase estamos en el pasillo? ¿Qué está sucediendo? No, sacaron del aula, estamos mal. Es decir, cada uno de esos tiene rituales, ¿no? Tiene acciones simbólicas. Cada uno de estos lugares llevan huellas del espacio histórico, contenedor de mitos y de mandatos instituidos y de prácticas constituyentes. Es decir, están sedimentadas, ya vamos a ir viendo que esto tiene que ver con una gramática escolar, ¿no? Es decir, cada una de estas acciones, cuando vamos al patio, cuando estamos en el pasillo, la puerta de entrada es el adentro y el afuera. Una vez que cruzamos el umbral del adentro, de la puerta y estamos adentro, nuestras acciones deben ser diferentes, desde nuestro comportamiento a lo que hablamos, lo que decimos, y cruzamos ese umbral hacia afuera y estamos en otra situación, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con, lleva huellas del... ¿Quién nos dijo que esto debe ser así? Bueno, está incorporado, ¿no?, en nuestro pasado histórico. Lo hemos heredado de nuestros padres, de nuestros hermanos, está heredado de las generaciones anteriores. El afuera y el adentro, espacios femeninos y masculinos, lo público y lo privado, ¿no? Bueno, y acá también, qué es público y qué es privado dentro de lo que es la escuela, ¿no? Bueno, son formadores de identidad y aportan, a la conformación del hábitus alumno y el hábitus docente. ¿Qué es el hábitus? El hábitus es una, si ustedes saben que es una construcción social, ¿sí? Realizada por un sociólogo, Bourdieu, que él habla por primera vez de hábitos. El hábitus son aquellas estructuras estructurantes, aquello que nosotros vamos a realizar, que vamos incorporando en la medida que vamos creciendo, desde que nacemos, vamos incorporando ciertas estructuras que nos van a estructurar en nuestra manera de actuar. Son estructuras que las aprendemos de acuerdo al entorno en donde vivimos, el entorno cultural, social, en donde estamos inmersos. Y al mismo tiempo hay una conformación, hay distintos hábitos, por supuesto, y hay una conformación, ¿no?, del hábitus estudiante y el hábitus docente, o sea, maneras de ser, estructuras que son distintas. Si ustedes se fijan, cada uno de nosotros, yo como docente y ustedes como estudiantes, tienen maneras de posicionarse en el espacio, de hablar, de participar en clase o distintas y que tiene que ver con nuestros hábitos, que no es lo mismo que hábitos, nuestros hábitos. Ya este concepto, si no les parece un poco complejo, en nuestra próxima clase de presencial lo podemos ampliar, así que vayan anotando aquellas dudas que les genera esta clase. Las carpetas, los registros, el guardapolvo, la mochila, el cuaderno de clase, los útiles escolares, el cuaderno de comunicaciones, son objetos que controlan al alumno y lo definen.
De acuerdo a los modelos pedagógicos, fueron incorporándose nuevos objetos mediadores y eliminándose otros. ¿Cuáles serán hoy esos objetos mediadores? Hoy con la nueva modalidad mixta de educación, ¿no? La escuela presenta fronteras cerradas. Al interior se presenta una coordinación estricta, un lugar específico donde cada individuo tiene según el momento de la jornada. Es decir, tenemos un momento de clase, un momento de recreo, un momento de ir al baño, un momento de ir al kiosco a comprar. Para todo, o sea, no tenemos la libertad, sino que hay una estructura rígida dentro de esa institución, ¿no? De la institución. Y eso es una característica propia de la escuela que nadie objeta, ¿no? La tenemos tan incorporada que nadie objeta eso. Bueno, McLaren, que es un pedagogo, investigador estadounidense, va a hablar, que después van a leer sobre él, el estado del estudiante y el estado de la esquina, ¿no? Como dos estados, dos maneras, dos hábitos de posicionarse cuando nosotros ingresamos a la escuela y cuando estamos fuera de ella, ¿no? Dos maneras de ser. La arquitectura escolar, porque acá, bueno, teniendo en cuenta esas conceptualizaciones, vamos a pensar, a ver, bueno, estas escuelas que estructuran a nuestros estudiantes y a nuestros docentes también, bueno, han sido creadas, ¿no? Para justamente de acuerdo a determinadas concepciones filosóficas, pedagógicas, culturales y sociales en el edificio escolar, ¿no? Es decir, concepciones muy claramente filosóficas, pedagógicas, culturales y sociales que se ven plasmadas en la arquitectura escolar. Entonces, la arquitectura es un operador para la transformación de los individuos por cuanto actúa sobre aquellos a quienes abriga, conduce hasta ellos los efectos del poder, ofreciéndoles un conocimiento. Bueno, Foucault lo escribió en 1923, también es un pedagogo, Foucault, que seguramente han estudiado en algún momento. Entonces, la arquitectura es un operador para la transformación de los individuos, ¿no? O sea, las escuelas y la manera arquitectónicamente en que están diseñadas, así no haya sido pensada para ser una escuela, pero la reformulan, ¿no? A lo mejor hay que tener una casa donde funciona la escuela, pero la reformulan con aulas divididas por edades, por grados, baños de nenas, de varones. Bueno, todo eso es un operador, es decir, es alguien que opera sobre la transformación de los individuos, que actúa sobre aquellos a quienes abriga, a los niños, y conduce hasta ellos los efectos del poder, ¿no? Ofreciéndoles un conocimiento. O sea, a cambio les ofrece el conocimiento. Bueno, los primeros, pero ahora vamos un poquito a la historia arquitectónica. Los primeros edificios fueron construidos para universidades. O sea, la primera vez que se construyó un edificio escolar fue pensado para la universidad, para los estudios mayores, ¿no? La Universidad de Alcalá de Henares, en Salamanca, y el Seminario del Escorial en el siglo XVI. Bueno, en Salamanca, la Universidad de Salamanca es muy famosa, si ustedes alguna vez la han sentido nombrar, está en España, es muy, muy famosa, es una universidad que tiene mucho prestigio. El Colegio de las Cuatro Naciones en París y la Universidad de Oxford y Cambridge en Inglaterra. Oxford y Cambridge la deben haber sentido nombre alguna vez. Esos fueron los primeros edificios construidos especialmente para la educación. Y el término arquitectura escolar tiene apenas más de un siglo y el primer tratado lo escribió Henry Van Aert en 1838. Bueno, ustedes dirán, no es tan reciente. Bueno, esta es la Universidad de Alcalá, miren sus características, ¿no? Podríamos, bueno, por supuesto que tiene que ver también con los modelos arquitectónicos de la época, obviamente, estamos hablando de en qué siglos fueron construidas estas, pero podríamos pensar en alguna escuela acá. Bueno, la Universidad de Oxford, miren qué imponencia,
¿no? Piensen que son universidades, ¿no? Miren qué imponente que es. Bueno, bueno, algunos saltos históricos acerca de los lugares. Algunas, el hombre antiguo, por ejemplo, el apogeo griego, el hombre, digamos, en Grecia, se estudiaba, estudiaban los niños, por supuesto, no todos los niños, sino que eh, los altos mandos, digamos, las castas más altas, y tenían, el ideal era un ideal de guerrero, es decir, el niño griego debía ser alguien que físicamente estuviera muy bien, porque tenía que tener una excelencia física para luchar, ¿no? Pensemos en el hombre antiguo. Y el niño, llamado pais, es llevado por los paidagogos. Los paidagogos eran quienes acompañaban, eran esclavos que acompañaban a esos niños, por supuesto, de las más altas esferas, los más ricos, los niños más ricos, acompañaban los acompañaban, los llevaban de la mano, los acompañaban hasta estos lugares donde les enseñaban, donde pasaban bastante tiempo los niños instruyéndose y haciendo sobre todo ejercicios físicos y demás. Y miren qué paidagogos, ¿no? Es decir, después eso deriva en la palabra pedagogos, ¿no? Como acompañantes en la educación. Bueno, por supuesto, el hombre era formado para ser político, obviamente, porque eran los que después iban a conducir a Grecia. Entonces había una asistencia a la escuela que se llamaba Ditas Kaleion y al gimnasio, porque era muy importante el desarrollo físico, ¿no? La gimnasia en el hombre griego. El hombre antiguo en Roma, se piensa en el hombre humanista, ¿no? Las corrientes humanistas, el orador, el lugar de lo público, de la asamblea y el poder definen las construcciones romanas. El, Piensen que el derecho como lo conocemos, sus bases, deriva del derecho romano. Es decir, Roma pensaba en una república y bueno, justamente en la organización política y social muy parecida a lo que es ahora las sociedades. Por supuesto, con muchísimas diferencias, pero el derecho constitucional, las bases primeras están en el hombre romano. Por eso se educaba para eso, para ser político, ¿sí? Para ser un orador. O sea, justamente si ustedes pueden ver ahora, hay un gran como maestro y hay un montón de personas que participan un poco de esa, y que votan, o sea, hay unas, que no, por supuesto no era todo el pueblo, sino siempre estamos hablando de la gente del poder, de la más rica. Pero bueno, podríamos, una imagen de estas, hablando de las diferencias de ropa y demás, podríamos pensar en un senado o en un lugar donde legislan, ¿no? Donde nuestros senadores y legisladores en la actualidad. Bueno, luego, en la Edad Media, donde reinan, bueno, donde hay Roma y Grecia dejan de tener el poder, se desintegran, o sea, se desintegran en gran poderío, sobre todo de Roma que tenía, y donde se van creando estos reinados en Europa. Estamos hablando siempre del mundo occidental, ¿no? Se van creando estos reinados, ¿sí? Y donde, bueno, el poder de la iglesia y del rey eran poderes absolutos, donde bueno, estaban organizados feudalmente, el señor feudal, y bueno, y donde justamente en la Edad Media, la iglesia
la vida religiosa es lo que, digamos, asume absolutamente todo lo que es la educación y la que tiene mayor poder. Bueno, hay ciertas, en los monasterios, estos claustros, los grandes claustros monasteriales que estaban, esas edificaciones que uno las puede ver en algunas películas, siguiendo un caminito y arriba, muy complicado llegar, estos castillos enormes llamados monasterios. Bueno, ahí se impartía educación. Acá ya sí es muy característico que se imparte educación no solamente por supuesto, a los hijos de los feudos, a los descendientes de los reyes y demás, sino que también a la corte del rey, sino que también a ciertos gente pobres que podían acceder a estos monasterios, hacerse monjes y poder estudiar, ¿no? Bueno, lo arquitectónico acá se expresa en la construcción de iglesias y lugares sagrados, monasterios, cofradías, y dentro de ellos se concentra en esos lugares la vida cultural y educativa, dentro de los monasterios. No hay escuelas, no hay lugares públicos, sino que es dentro de los monasterios. Luego, con el Renacimiento, hay un nuevo interés por la antigüedad clásica, o sea, por Roma y por Grecia, hay una corriente humanista, sobre todo de Roma, y aparecen escuelas desvinculadas de los monasterios. Acá vemos la casa Giocosa de Victorino de Feltre. La casa Giocosa de Victorino de Feltre se llamaba la casa de juegos, ¿no? De Victorino de Feltre, que era un italiano que educaba a través del juego y con amor, algo bastante raro para la época, a niños pequeños, ¿no? Por eso se llamaba la Casa Giacosa. Bueno, por supuesto, miren quiénes son los niños, ¿no? Tampoco no son cualquiera niños. A ver, ahí está. En la modernidad, los nuevos estados nacionales desarrollarán a través de la escolarización la estrategia que legitimará la hegemonía de la nueva burguesía. Es decir, es lo que hablamos, aparecen las escuelas, estos lugares, la escolarización de todos los niños, y acá sí, de todos, absolutamente todos, pobres, no pobres, todos juntos, ¿no? Para que aprendan sobre todo a vivir en la sociedad que habían pensado, las que se habían dado a sí mismas, ¿no? Las maneras de organizarse socialmente, económica y políticamente, los estados a sí mismos. Y aparecen las primeras escuelas, y con la educación masiva, es decir, muchos más niños aprendiendo. Miren acá las primeras escuelas, ¿no? Donde, bueno, varios docentes, hombres, y miren la cantidad de estudiantes. En la modernidad, escuela de niñas y escuela de varones, bastante también dividido, en la mayoría de las escuelas había escuelas de varones y escuelas de niños, ¿no? También eso responde a un modelo pedagógico, ¿no? Porque esa división que todavía hay algunas, muy pocas, escuelas de varones solamente y de niñas, aquí en Córdoba ya casi no hay ninguna, por suerte la mayoría de las escuelas son mixtas, pero hasta que yo era chica, también, de hecho yo estudié en una escuela de monjas, que hasta cuarto grado era mixto, y después era solamente de mujeres. ¿Por qué, no? Y acá tiene que ver con algunas creencias, ¿no? La de separar el hombre y la mujer, y sobre todo cuando comenzaba el desarrollo, dejaban de ser niños, con el paso de dejar de ser niños. Bueno, se define a la infancia también como una etapa de la vida, previo a eso no había infancia, esto lo han visto el año pasado, o lo verán ahora seguramente en sujeto de la educación, la definición de infancia, previo a esto no se pensaba a la infancia como una etapa, sino directamente se pasaba de niño a la vida adulta, ¿no? Rápidamente, sin pensar en definiendo a esta infancia.
con ciertos rasgos, ¿no? Esta infancia, porque maleabilidad, capacidad para ser moldeada, ¿no? De necesidades de ser tutelada, de ser, sí, cuidada. Al mismo tiempo necesita civilización, se veía a los niños como pequeños salvajes que debían ser civilizados, había que civilizarlos, ¿no? También no podían razonar, o sea, se pensaba que no razonaban, entonces se requería un desarrollo de la razón, es decir, no podían pensar por sí mismos, se debían moldear a esos niños, ¿no? De alguna manera. Y hay una naturaleza propia de ese niño que debía ser encauzado y disciplinado. O sea, se veía a ese niño como alguien que uno debía armar y moldear de acuerdo a gusto y piacere del docente de la sociedad, que respondía a una sociedad. Pero bueno, por supuesto, en épocas en donde el trabajo infantil no era visto como una vulneración de los derechos, sino como algo que ocurría, que ¿no? O sea, con pocos derechos, pero de a poco se va sacando los niños justamente de estos lugares del trabajo, del adulto, del mundo del adulto, y se los va incorporando a las escuelas y también con algunos programas pedagógicos no tan rígidos, sino en donde se incorporan el juego, la actividad física, las artes musicales, las artes plástica, las artes, bueno, en general, donde trata de dar una educación de manera integral, ¿no? Bueno, y en el jardín de infante, por supuesto, que nosotros siempre es lo que nos, las ideas de Rousseau, Pestalozzi, Herbert, Froebel, bueno, ellos son grandes pedagogos y que sus ideas, bueno, van, ¿no? Miren, este es como un docente totalmente desestructurado, con niños colgados, que se lo nota desde en su cara, con mucho amor, ¿no? Bueno, se empieza a incorporar también esto de que el niño debía ser cuidado, atendido, tutelado, debía recibir amor, no debía ser. Bueno, y hay un sistema que aparece, el sistema lancasteriano, que a lo mejor lo han escuchado nombrar, que es un método educativo que debe su nombre a su creador, Joseph Lancaster, que era un maestro británico que recogió el sistema anteriormente inventado por Andrew Bell y lo reformó ligeramente para adaptarlo a su filosofía educativa. Las primeras experiencias se realizaron en Inglaterra, pero su influencia llegó pronto a América. Y es justamente que aquellos estudiantes más avanzados, que muchas veces eran de mayor edad, por eso apenas se ve un niño un poco más alto, les enseñará a los otros, ¿no? Les enseñaba a los otros. Y así se armaban distintos grupos, pequeños grupos con un estudiante avanzado que le enseñaba al resto al resto. Este sistema permitía enseñar a gran cantidad de niños, ¿sí? Tutelados cada uno de estos tutores, porque en realidad así se llamaban, por el maestro principal, ¿no? Ayudantes de cátedra, podríamos decirlos, ¿no? Bueno, otra situación de escuelas, como en la antigüedad, ¿no? Y en el siglo XIX aparecen esto que es lo que hablábamos, ¿se acuerdan en la clase pasada? Estas grandes escuelas, estos lugares así como grandilocuentes, casi escuelas tipo palaciegas, ¿no? Simulaban unos palacios estas escuelas con escaleras de mármol y demás, porque se creía que, bueno, la escuela y la educación iba a cambiar el mundo. Bueno, todavía lo seguimos creyendo, pero que eran lugares privilegiados, ¿no? Se empieza a pensar ya en que deben vestirse todos, sobre todo acá en América y principalmente en Argentina, con
un guardapolvo blanco, ¿no? Esto lo trae, por supuesto, Sarmiento. ¿Para qué? Para igualarlos, que todos fueran iguales, que no hubiera, o sea, uno de los lemas era eso, ¿no? La igualdad total. Bueno, bueno, lo que les contaba yo en la clase anterior, la idea panóptica también aparece en la arquitectura escolar, esto de la idea panóptica desarrollada por Foucault, que él habla de que las instituciones de la modernidad se crearon bajo un mandato de panóptica, que es esto, como si hubiera, es un dibujo propio de la idea panóptica, en realidad es representativo de la idea, es que una sola persona, que siempre hubiera alguien que estuviera mirando las actividades de todos, ¿no? Y acá, si ustedes pensamos en las escuelas, cómo están diagramadas las escuelas, hacen pensadas de que cada una de las aulas están enfrentadas y están, digamos, miradas, observadas por la dirección, por la secretaría, por la preceptoría, etcétera, etcétera, pero que puedan, la idea esta de que una sola persona pueda controlar las actividades de todos, ¿no? Bueno, todas las instituciones de la modernidad, según Foucault, fueron creadas con esta idea panóptica: las cárceles, las escuelas, los hospitales psiquiátricos, o sea, un poco modelos. Bueno, y la escuela de hoy, ¿no? ¿Cómo fue organizando de alguna manera? Y esta, si bien debe tener varios años esta fotografía, podríamos pensar en una escuela de hoy, ¿no? Bastante, no la de hoy exactamente, pero sí la del 2019 por lo menos, hasta el 2019, ¿no? Bueno, organizada de esta manera, con bancos, algunos individuales, otros de a dos, con un docente que va acompañando. Miren la cantidad de símbolos que tiene: cartuchera, cuaderno, lápiz, ¿no? Plasticolas. Son símbolos, símbolos que hacen a lo que es la... Esta es una salita de jardín, cualquier salita de jardín, ¿no? Eh, con otra idea pedagógica, en donde la anterior era de la escuela primaria, esta es el jardín con mesas comunitarias, donde se comparten los materiales, donde todos escribimos con todos usamos, compartimos el material, o sea, ideas pedagógicas totalmente diferentes a las de la escuela primaria. Bueno, esta podemos pensar en una escuela de secundario o primario y una escuela de hoy, ¿no? Cada uno, en vez de, o sea, otro símbolo propio con un significado, cada uno con una computadora trabajando y un profesor, otros intermediarios de la educación. Bueno, una foto, miren, esta foto podría ser muy parecida a mi pintorcito del jardín, cuando no es mía, pero podría ser perfectamente, de los años 70 más o menos. Miren cómo todos vestidos iguales, los varones con corbata, las nenas con moño, ¿sí? Las medias, los zapatitos. Y cómo va cambiando. Miren acá, blanco. Y el jardín, ¿no? Esta manera de aprender jugando, actividades lúdicas, escenarios lúdicos, que ya lo vamos a ver mucho en didáctica esto. Un docente que juega con esos niños. Acá está ocurriendo un aprendizaje muy importante, ¿sí? Donde todos están interactuando. Otro momento de un jardín de infantes, en donde se comparte, se trabaja en conjunto, donde todos hacen un mural, ¿no?